ellos llegaron de caballo. Por supuesto de Argentina, ¿no? En vehículos afuera de la Argentina y de ahí de caballo para acá. En esos años traficaban unas lanchitas que se llaman. Papá llegó el año, si no me equivoco, el 28, porque yo nací aquí, así que imagínense. Por entrada a Báquer, la salida de la Argentina, aquí Cañadón Verde, que se llama el lado argentino, y si no, por el lago Purrón, aquí, por la costa, lago Cochrane. Eran las 2, 3 entradas que había. Si querés te venís por Chile Chico, por la Leona que se llama, huellas de caballo. Son picadas, hija, no son caminos. Es una senda antigua que... Y entonces don Lucas Brichel, todavía me queda en la historia lo que contaba mi padre, que lo iban a hacer un paraje que se llama aquí en la estancia Los Campos Las Latas, que se llama. Ahí estaba decretado el pueblo, una parte muy hermosa, limpia, pampa, grande. Él hizo un camino de aquí, que está aquí, para sacar las lanas de la estancia Báquer. Y las llevaban aquí al colonia adentro, y ahí las bajaban en pilchero de mula. Así lo hacía Lucas Brichel con unos fatitos, como le dijera que el corte del Saltón, del río Saltón que desagua al Báquer, ahí hizo el corte que del otro lado Ñade, pero no va vehículo para allá. Pero mucha gente novedosa va o arrienda caballos y va. Él trabajó siempre solo. Él era comerciante también. Él fue que se asoció con los Elías y Sklarich, unos judíos de San Julián. El primer negocio que hicieron ellos fue lo que aquí está al frente de la defensoría. Ahí tuvo el negocio de los Sklarich. Todo se traía por bote. Y de aquí a la costa del lago Cochrane, que son 5 kilómetros más o menos, todo se traía en carro para acá. De esa manera se surtía. El primer negocio para la población que se hizo. Pero esos años aquí no había hacienda, hija. Los pobladores, algunos que otros tenían pobladores, haciendas, y, o sea, ovejas y algunos vacunos. Pero es muy difícil la vida, mi hija, muy difícil. Aquí venían una vez al año a comprar el ganado. Venía Pinuer, me acuerdo, venía... En esos tiempos ya circuló más dinero. Pero tenías que irte tú, por decirte algo, un pilchero, un caballo que tú llevas, para traerlo poco y nada que repartido. Que sea el azúcar, que sea la hierba, de todo un poco, porque no había más plata, hija. Aunque los monderos y los foches le daban crédito a la población. Porque todos los pobladores tenían ovejas, esquilaban, y había que sacar la lana en pilchero, de ya le hago de Ñade, qué sé yo, el Colonia, de todos lados, con 2 o 3 pilcheritos de lana, venirlo a dejar aquí al puerto. Tú aquí tenías ni camino, aquí tenías que salir a caballo del tren y tomar los barquitos. Unos barcos miserables que tenía Chile, como siempre, porque los chilenos siempre hemos sido miserables, perdónenme que sea, no soy contrario de Chile, pero siempre estuvimos con las mínimas facilidades. La desgracia de Chile es esa, tramitar. Y sobre todo cuando ven a la gente humilde. Dime tú, por ejemplo, que venga un poblador, te digo, de a caballo allá de Ñade, que anda 2 días a caballo para llegar aquí, y no que venga mañana, que venga pasado. ¿Cómo va a ser justo cuando estás de acuerdo en eso? Hija, la misma educación, pues hija, en los mismos niños que nacen hoy día, los que están aquí, que ya son hombres hoy día, ya han tenido colegio, ya por lo menos han llegado a primero medio. Gente que ha salido a Coyhai, que hay medios como salir, pero no esos años que yo te hablo. Y pobladores, te digo yo, que hubieron aquí pobladores antiguos, gente sin educación, con familia, y eso no es culpa de los pobladores, mi hija, culpa de los gobiernos. Imagínate esta zona, es difícil ahora, y así es la vida, así fue la vida del Báquer. Hoy día, hoy que está lejos, hoy que está atrás, hermano. ¿Qué me dices tú 40 años atrás? Yo llegué acá al Báquer, llegué más o menos en 1958. Yo realmente soy nacido en la provincia de Yanquihue y después yo me separé de mis viejos y me vine trabajando por acá, aquí al Báquer. Lo vinimos porque nosotros fuimos una familia grande, fuimos 12 hermanos nosotros y éramos pobres. Mi papá no tenía campo, él vivía de puro trabajo. El trabajo era mal pagado y cualquiera no le da trabajo a una familia tan grande. Tenía algo de 23 años. El primer patrón que estuve acá en el Báquer se llamaba Humberto Puch. Así que me quedé trabajando acá. Ese invierno fui de vacuno acá yo. Ya vino la primavera y llegó el patrón que andaba en Coyhai, que me dio trabajo de yo. Y trabajando en trabajo de cerco, de alambre, cerco de cajón que se hacían esos años. Yo estuve en campo en el sector Colonia, allá donde hay un lago, el lago Gachet. Por una hora viene creciente grande. Este lado del lago Colonia era el último poblador que está allá en la cordillera. Yo estuve como 40 años igual. A veces veníamos hasta con 4 pilcheros nosotros, porque después yo me junté con esta señora, ella tenía unos niños
Ustedes teníamos que andar con los caballos de tiro en el bote y los botes tenían dueños. Y si nosotros teníamos que de un cerro a otro gritar o hacer humo para que los vengan a bandear ahí. Trabajaba de tropero yo. Llevamos 250 animales a veces de Río para Coyhaique. Pero antes había que juntarlos de acá, pues el patrón los compraba de a 5, de a 10, de a 2, como le vendían a los pobladores. Y ahí traficaban por esta huella que hoy día es la huella, que es la misma carretera que hay hoy día. Era pura huellita donde se iba con pilchero más de baño. Claro, hoy día la gente encuentra en coma porque demoran a veces 9 horas, 8 horas para ir a Coyhaique. Pero nosotros esos años de acá, cuando salíamos con animales, demoramos 2 meses, hasta dicen 3 meses. Pero ahí nosotros teníamos que ensillar la mañana, en estos tiempos, a las 5 de la mañana estábamos ensillando, porque antes que salga la calor, aprovechamos de arrear los animales. Hasta las 10, las 11 del día más o menos ahí ya llegamos a desayunar a veces. Entonces uno pasaba a comprar un capón por ahí y ese cuero nosotros lo secamos y ese mismo cuero después hacíamos masa para hacer el pan Así nomás en el piso uno ponía el cuero extendido ahí, como no lo deja que se ensucie el cuero, limpio. Entonces tira el cuero en la pampa ahí nomás y ahí uno se ponía de rodillas ahí y ahí estiraba la masa. Quedan sabrosas tortas. Bueno, nosotros hubieron tropas que arreamos 250, entre 8 o 9 arrieros, porque ahí iba un cocinero y un tropillero, y bien adelante. El primer día de mayo empezaba a llover y no calmó el agua, todos los días lo llovía, todos los días lo llovía. Nosotros cuando llegamos en las tardes donde íbamos a alojar, traímos una lona grande, tenía como 8 metros. Esa la traía un solo caballo y esa la poníamos así, tipo una media guasilla, a pegar la tierra y levantar con varones así. Y hacíamos fuego al frente allá. Pero era cuando llegamos en las tardes a secar los cueros y las pilchas que venían húmedas. Lo acostaban con esas pilchas húmedas. Y una vez ya el 13 de mayo salimos de una parte para acá, para cruzar la cordillera aquí en San Lorenzo, y es alto, ahí no sé cuántos metros de altura tiene eso ahí. Y nos alcanzamos el conocedor que venía se perdió en la noche ya la huella arriba, la cruzada, se lo hizo la noche. Y alojamos como arriba de unos 3 metros ni a lo mejor más ni porque se perdió de la huella el conocedor y echaban los animales por un arroyo para abajo. Ellos le entraron de la Argentina, no sé si por el Bolsón, y acá le entraron a Chile Chico otra vez, para ahí, no sé qué año. Que al Vaca entraron el 26, sí. Dentro de aquí de la Argentina, de aquí de Roballo, que en ese tiempo de Roballo ahí estuvo trabajando, ha trabajado en la estancia ganadera. El trabajo de cuidar vacas a media, le dieron vacas para que cuide a media la ganancia. Y lo pusieron allá en los Ñadis, en el último campo que ocupaba la compañía. Ahí le dieron 140 vacas, según ellos, era el capital que hicieron cuando entregaron. Tuvieron como 6 años, no sé cuánto por ahí. Y ahí salieron a andar por ahí. Cuando empecé a trabajar, como peón yo, que era como 18 años. Antes de eso andaba a la sigue mis padres por ahí, ¿no? Trabajaba en la tropa. En el arreo de animales, que se había que arrear juntar animales acá, según alguien que venía a comprar animales, ahí me daban trabajo. Había escuelas, pero no había medios como poder estudiar. Faltaban los medios, y era lo que no tenían los padres, los medios como poder darle estudio a los hijos. Entonces, no les quedaba más que yo lo trabajaba al campo donde estaban ellos. Gente, la manera de tratarse. Una manera tan sencilla que no precisaba nada. Solamente la palabra, decir voy a hacer esto, y lo hacían. Valía. Él no escrito, no pensaba ningún documento para contrato, negocio, alguien hacía un trato por un trabajo, alguna cosa. Eso se hacía, se cumplía eso, y hoy en día no, y si no tiene 50.000 papeles no hace nada, porque en esos años por aquí, por Chile, no había camino, no había nada, había que pasar por Argentina. Entonces daban permiso para que pasen la gente con sus tropas por Argentina, pagando sus derechos y todo. Pasaban. Sí, la primera escuela, sí. Esa escuela, el 29. El profesor era un tal cuanto era Guerra, en las latas. La pampa de las latas que llamaban ahí a la estancia aquí. No tiene que tener conocimiento de eso porque eso es real.
que es antiguo. De ahí lo trasladaron aquí a Cochrane. Ahí no estuve yo en la escuela de Cochrane, no estuve. Obviamente en La Lata estuve. Tuve un semestre más. El 1950, fui hasta Coyhaique, con tropas, por allá por la Argentina, aquí por Roballo. Juntamos la meseta que llevaban antes, ¿no? Ahí pasamos allá al lado de Périto. Uno antes se preocupaba nomás que de hacer lo que tenía que hacer y nada más. El resto quedaba todo atrás y no se sabía más nunca nada. Uno hacía sus quehaceres y seguía andando. Demoramos, desde que salimos de aquí, que salimos de allá del Valle del Salto, que se llama 42 días. En todo el viaje entregamos el trabajo, la tropa en Coyhaique. Y después se pegó algunas boiches, ahí entregamos la tropa. Mi papá se llama Pedro Rivera Velázquez. Él antes vivía en la Argentina. En Argentina. Pero yo no sé si estuvo poblado en la Argentina porque él fue casado junto con otra señora, él tenía 2 hijas. Y después se apartó la señora y se vino para Chile. Ya. Y después se juntó con mi mamá. Mi mamá vivía aquí en la costa del lago. Al lago Cochrane. Sí, Y él llega primero acá a Cochrane. claro, él vivió acá. Sí, hacía como 3 años, yo creo que estaba ahí por la. Ya. Y ya lo empezaron a molestar hasta que lo sacaron. ¿Y quién lo molesta? ¿Por qué lo sacan? Y de la compañía, bueno, que antes había una compañía aquí que defendía todo esto aquí, todos estos campos aquí era dueño. Ya. Claro, y después la gente se empezó a poblar a la mala, ¿no? Y ya tuvo que parar porque vio que la gente era más competente que él. Y ya se fue a Villa. Y ahí llegó mi papá a campamento. Ya. Hizo un campamento y ahí, hasta que pudo hacer una casita y ya ahí se trasladó con su familia en la casita. Nosotros somos como 10. ¿Puras mujeres? Casi, claro, eran 2 hombres. El menor vive en Argentina, se llama Elías. Y la última, la menor de todas, la Margarita. ¿Usted no había nacido? Yo nací en Villa, pues. Salía para afuera, salía de caballo. Tenía unos 12 años. Salimos de allá de Villa, fuimos al Guadal de caballo. Anduve un mes, porque en ese tiempo no se traficaba por acá. Salíamos por allá por el Suyo Medio. Veníamos por afuera y veníamos a salir acá a la Argentina. Mire, era tan triste que usted no va a creer. Nosotros salíamos, teníamos unos chivos, después mi papá compró unos chivos y nosotros así, los chivos. En el invierno nosotros hacíamos tamango de cuero, todo con tamango. Pero que comer nunca nos faltaba. Porque mi mamá sembraba, hacía quinta, sembraba de todo. ¿Y cómo se mantenía la familia? ¿Su papá tenía animales? Bueno, él era? tenía animales, sí, hasta ahora último él tenía como 200 vacunos, pues. Y ovejas, sí, la oveja se fue para abajo, porque oveja, hasta que yo me vine, tenía como 50 ovejitas. Porque los bichos le hacían mucho daño. El león, el zorro, además el león, porque el león había cualquier cantidad. El clima era muy malo, porque nevaba, todos los inviernos nevaba. A veces nevaba casi 1 metro de nieve. Y lluvia, ¿para qué? Casi todos los días llovía. Y cuando llovía mucho y que no parara el agua, que sacáramos ceniza, hicieron unas cruz de ceniza. Y nosotros salíamos para que pare el agua. Sí, a parar el agua. Sí, a parar el agua y llovía, ¿no? Mi papá se surtía a Argentina más puro pilete. Llevaba 4 o 5 pilcheros de caballo de invierno. Bueno, él casi nunca se dejaba estar en invierno. Ya de abril ya empezaba a ir a comprar sus cosas para tener los víveres para el invierno. ¿Cuánto tiempo se demoraba en traer los víveres? Y a veces hasta 15 días, Ya. porque a veces iba a los boliches y no llegaba a las cargas, así que tenía que esperar para no volver con el pinchero vacío. Él cruzaba por Malle, no, pura estancia. Estaba la estancia de Ensenada, después estaba la estancia de Jeremino. Los víveres en esos años tenían que ir acá afuera, al río Oro, ¿Eso en Argentina? sí, en Argentina. Ahí habían 2 boliches. Estaba el boliche Mondelo y el boliche de Foy. Y cruzaban aquí, salían, agarraban el camino aquí, cruzaban por Salvadento, que le decían. Era más cerca porque a veces solían andar 6 días, 5 días, según. Sí, él cuidaba a todos sus animales, ¿no? Vivía de los animales. Ya. Después trabajaba con carros, tiraba leña, mandaba güey, tirar leña y hacer chacra. Y mi mamá igual, ella lo que hacía queso. Porque teníamos 20 vacas. Y ella hacía queso.
Pero no hacía para la entera, nomás que para el puro culto. A veces le encargaban de afuera los boliches, le encargaban a mi papá que le vendía. Y que mi papá le decía, sí, su mantequilla. Sí, sí, él tenía su título y todo. Él era el dueño del pueblo, po. Claro. Ahí se hace el pueblo después. Sí, claro. Y mi papá, bueno, o sea, se bueno para la vista. Y él me contaba que en esos años, cuando él se vino, se vino buscando un terreno. Y el vaque, según él, me conversaba de que habían carneado un vacuno con otro compañero y habían hecho una horma tipo un bote, habían dejado secarse el cuero y en ese que bandearon el vaque, según me conversaba él. No, él lo único que conversaba, porque era de poca conversación, que conversaba siempre que él se vino con el interés de poblarse, encontrar campo para... Vino solo. Ajá. Y aquí por la costa del Vaque, pues ahí se juntó con otro anciano que andaba por ahí y ahí se hicieron compañeros. Sí, porque son los pobladores que vino Finado Juan, que es mi papá, y después hubo otro poblador en ese que no me acuerdo el nombre, que era el apellido era Castillo. Y después hubo otro poblador que estaba en Río por medio del campo de mi papá, que era Enrique Sandoval. Que esos fueron los primeros pobladores que se asentaron en el sector rionés. La cruzada del río. ¿Del Báquer? Sí, pues. Ahí últimamente estaba el bote que eran de unos pobladores que vivían a los soladitos del Báquer aquí de los Cuevas. Después estaban un poco más abajo los cruces, a remo. Sí, y después allá donde hay una pasarela ahora, ahí había otro bandeo, un bote igual de ese pertenecía a los oliveros. No, en esos años solamente había que llegar con pilcheros y desencillar los pilcheros y todo, cruzar todo en el bote y después cruzar los caballos a remolque, porque a remolque le llaman cruzar los caballos de tiro. Y a veces mediodía, en cruzar, depende si traía varios pilcheros, uno llevaba varios pilcheros en cruzar la carga y todo, era casi mediodía. Bueno, después cuando empezaron a llegar compradores que compraban allá, eso lo sacaban de reo. Y los mandaban a nado el Vaque, tiraban al agua, ¿no? Y a veces la que se volvía así, pues en la fan, esa la que usaban al remolque en el bote. No, antes fue una vida muy sacrificada. No, en esos años no había motor ni nada de eso, nada. Lo más difícil era para armarse de los víveres, que era muy escaso para armarse de víveres esos años. Era solamente de ir a Argentina, porque en esos años no había camino, solamente a puro lomo de caballo. Y el Vaque había que cruzar los caballos a remolque, en bote, y era un harto sacrificio. Y a veces, a mí nomás, yo muchacho nuevo, he tenido como 14, 15 años, cuando me tocó viajar a la entrada Vaque allá a Cañón Verde, a buscar víveres, porque era la única parte que se podía encontrar, porque acá en esos años ni se sabía que iba a haber pueblo acá. Los primeros que llegaron acá, cuando empezaron a hacer los trámites por los papeleos por el campo, tenían que ir a Aysén y lo hacían de caballo. Por la Argentina, más para Argentina. A Puerto Aysén tenían que ir a las oficinas. Solamente se acudía a los yuyos, porque esos años aún iba a ir. Y la persona que se enfermaba, a veces moría gente y nadie sabía de qué enfermedad era. Yo cuando empecé a salir en ese tenía más o menos como 14 años, entre 13 y 14 años. En esos años ya empecé a salir con mi papá para afuera para buscar víveres a Argentina. Que a veces apenas me podía una chigua. Y después ya, cuando ya me casé, después ya empecé solamente a trabajar. Claro. ¿Trabajaba por fuera? Por fuera, sí. El trabajo de las campañas de esquila, después trabajo de alambre, cualquier peguita que me salía. Sí, yo nací en el sector rionés, en el campo. Viví toda una vida en el campo. 7 años que nos vinimos aquí y yo por problemas de la salud. Menos todavía habría estado en el campo. Sí, en el río Vaque.
Bueno, ellos por lo que cuentan llegaron por Argentina, llegaron a caballo. Así que ahí después estuvo acá, como le contaba, ¿no? Trabajando en la, ¿cómo se llamaba la estancia? Donde Lucas Beach, así. Y de ahí siguió trabajando hasta que buscó campo y exploró para allá y se quedó estuvo en el Báquer, después vivió en el Río Néstor. Después, cuando yo ya tuve conocimiento, volvió al Báquer. Así que ahí me viví yo. Infancia que era muy linda. Para mí era bonita la infancia porque en el tema que no había la tecnología que hay ahora, los niños jugábamos con propios juguetes que adquiríamos y era muy bonito. El lugar también, porque ahí llegaban los barquitos para entrar, embarcaban los animales, la gente se juntaba con todas las tropas y era un silencio tremendo. Porque uno de repente empezaba a escuchar un ruido así, decía, el barco viene. Y demoraba mucho en llegar. Y todos corríamos a ver el barco. Era como una novedad. No había luz, no había computador, nada de eso. Lo primero que llegó, yo recuerdo ahí en Beltrán, que se instaló un motorcito para que diera la luz. Se lo instaló el padre Antonio Ronchi. Y así no vimos luz. Después ya llegó un negocito, que era la ECA. Bueno, las tropas eran una alegría de la gente porque veía más movimiento. Y ahí se quedaban con todos esos animales reunidos 3 días de repente o más, esperando que llegara el barco. Porque de repente el temporal no dejaba llegar al barco. Y ahí se quedaba la gente haciendo el pastoreo, que le llamaban. Y el pastoreo era rodear a los animales que no se vayan. Hasta que los embarcaban, llegaba al barco y lo empezaban. Eso los enlazaban y lo llevaban de a uno. Lo colocaban arriba del muelle y le ponían como una paja, así debajo. Lo levantaban en un winch que era de mano así, las vueltas. Levantaban arriba y lo dejaban caer abajo del barco. Y ahí completaban su carga del barco y se iba. Y los otros quedaban esperando que vuelva el barco. Bueno, el barco 2 días más no demoraba porque iba directo descargado y se devolvía. Era largo el trabajo. De repente había un lugar que le decían, antes de llegar a Chilchico, me acuerdo la isla Guacha. Cuando ahí estaba el viento, el barco no pasaba. Tenía que quedarse en algún lugar por ahí, hasta que calma. En general quedábamos casi todo el día como más solas, porque el papá se iba al campo a trabajar y volvía hasta la tarde. Mamá cosechaba todo lo que había que cosechar, las siembras, el pasto, ordeñar, hacíamos el queso. Y ahí me quedó a mí la manía de hilar, de trabajar la tarde y teñir la lana. Porque mamá nos vestía con pura lana. Yo me acuerdo, yo jugaba con el tema del candil, eso era para alumbrarse. Se colocaba un poquito de grasa en un tarrito chiquitito, una mechita de una arpillera o uno buscaba una cosa que salía que le llamaban polvo de diablo, como una esponja. Y eso lo colocaba y echaba grasa y se prendía. Y yo jugaba con eso y bailaba. Me acuerdo después estaban las velas, porque ya cuando lograba buscar velas, porque también eran escasas. Yo sacaba la patita de la vela, hacía una bolsita y jugaba. Y no me acostaba hasta que mamá terminaba. Me gustaba mucho. Bueno, mi viejo padre llegó aquí a la compañía Báquer, por lo que él lo conversaba a nosotros. Entró aquí al Báquer cuando siendo niño, entró el finado del abuelo. Era Marcos Olivares Vera, con los dos, con el finado abuelo y la finada abuela. María Escadacán Rosa, de la provincia de Valdivia, de por ahí Curacautín, una cosa así. Ellos nacieron los dos en Argentina, mi tío Eduardo, mi viejo padre y mi tío Eduardo, que mi tío Eduardo todavía está en vida, gracias a Dios, con 96 años, pero todavía está harto malito la salud, pero todavía existe. Mi padre en 1922 entró a Chile, por el lago Posada aquí, y vino a caer justo aquí a Coja. Pero en ese tiempo aquí no había nada, esto era campo. En esos años aquí no había nada, aquí esta era una compañía que era manejada por un gringo, que tenía toda esta zona de acá del Báquer hasta Mallín Grande. Y bueno, era una zona ganadera porque el gringo ya tenía mucha ganadería. Y eran años muy difíciles, entonces la gente también era muy poca, que Chile Chico ya estaba formado. Entonces cualquier trámite que tenían que hacer a Chile Chico.
Fue la primera parte de hacer cualquier tramitación, cualquier documento. Cuando recién se hizo pueblo aquí, no le nombraban el Cochrane, este era el pueblo nuevo. Ese era el nombre, el primer nombre que tenía este pueblo era el pueblo nuevo. Lo mismo que Guadal. Guadal, cuando recién se pobló Guadal no era Guadal, era Ushuaia. Hasta cuando yo ya era muchacho grande, todavía le nombraban Ushuaia. Y después no sé por qué le cambiaron a Puerto Guadal. Lo mismo que a Cochrane. Por lo general salíamos mucho, como le comentaba hace rato, al tiempo las esquilas, la de playero. Bueno, usted no tiene idea lo que es playero, pero playero cuando se le saca la lana al animal y anda otro que anda recogiendo. A eso se le nombraba playero. Lo mismo cuando uno esquila un animal y el pago para llevar encuentro los animales eran unas latitas chiquititas que hacían. Entonces el playero, ese era el trabajo del playero, ir y pagarle la lata al esquilador y recoger la lana. De aquí a Coyhaique yo no tengo la fecha exacta más o menos, pero sobre 1 mes y medio, 2 meses de arreo, porque el camino era muy feo. Sobre todo esas partes de Murta para adentro era puro valle, donde ellos. Entonces mucho pantano, mucha agua. Uno remojaba el cuero vacuno y ahí uno ponía el pie y hacía todo el corte con el cuchillo del pie. Y de ahí le hacía unos ojalitos chiquititos al cuero ese y le pasaba un tiento de la misma soga del cuero vacuno, pero siendo una soga suave, así que no sea. Claro. Y ahí se retobaba el pie y se iba atando con esos tientos. Ese es el tamaño. Los inviernos eran muy nevadores y de mucha escarcha, porque ese río Nefre se escarchaba completo. Nosotros pasábamos por arriba de la escarcha, en el invierno el río. Todo escarchado, esas lagunas, incluso yo me recuerdo siempre, porque había muchos pájaros, que hoy día ni pájaros hay. ¿Qué diría? Que eran personas muy valientes, tanto los hombres como las mujeres. ¿Sí? Porque si esos años, o esta gente que vimos hoy día, hubieran estado en esos años, no habría ninguno vivo. Que en esos años eran años muy duros, porque usted, como le converso yo en esos fogones, la leña tenía que tirar al hombro, la cincha de caballo.